Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy el doctor Jorge Amante Urbina, coordinador de la Maestría de Planeación Fiscal y Tributación Internacional de la Universidad Latina de América, y agradezco mucho la invitación de la Secretaría de Desarrollo Económico para participar con ustedes en este breve conversatorio que vamos a hacer acerca de lo que son los derechos de los contribuyentes al amparo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante, antes de abordar este tema, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, en dónde estamos parados el día de hoy. Y esto lo comentamos porque en próximas semanas, concretamente ya para el 8 de septiembre, se entregará lo que es la propuesta, el paquete fiscal por parte de la Federación, o en este caso por parte del Ejecutivo Federal, en donde se plantean lo que algunos llaman acerca de una reforma fiscal. ¿Por qué lo comento? Pues lo comento porque evidentemente estamos hablando de cambios significativos que tendrán un efecto en los contribuyentes. Y antes de abordar el tema de los derechos del contribuyente que están consignados en la Constitución y de los principios constitucionales también que están en el mismo documento, es importante saber cuál es la actualidad que tenemos al día de hoy. Es evidente que el Estado está haciendo un papel importante buscando una mayor recaudación de recursos. Y ante esta situación y ante lo que hemos vivido en años anteriores, pues nos hace pensar que el que va a solventar los gastos públicos, en este caso para el 2022, va a ser también en buena medida el contribuyente. Lo comento porque en años anteriores era por medio de otros ingresos que tenía el Estado, que tenía la posibilidad de poder allegarse a esos recursos. Pero en el caso, por ejemplo, del tema del petróleo, que ha disminuido de forma sensible, se buscaron otras vías de recaudación, siendo al día de hoy el contribuyente quizá el protagonista de los ingresos tributarios en nuestro país. Esto significa entonces que el contribuyente va a ser una carta importante para la recaudación. Lo hemos visto en otros años, simplemente para el año 2021, que es el paquete económico fiscal de este año, pues encontramos cómo más de la mitad de los ingresos públicos provienen del bolsillo de los pagadores de impuestos. Concretamente nos referiremos en el caso del impuesto de la renta, que es el ingreso que es contributivo más importante que aportan los contribuyentes. Tenemos también el caso del impuesto al valor agregado y el caso del IEPS, uno con 1.9 mil millones de pesos, otros con 0.9 y el otro con 500,000. Entonces, como podemos ver, esto significa que el contribuyente será el protagonista, y esto es parte de un esfuerzo que se está haciendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por ejemplo, organismos como la OCDE o la CEPAL plantean que en este caso México tiene una recaudación muy baja en función de los ingresos que tiene. Esto es, en comparación con otros países, México está por debajo de la media, y esto significa que nuestra recaudación no es la adecuada. Y en ese sentido, entonces, derivado de esos esfuerzos internacionales, derivado de esas políticas internacionales, se plantea entonces que se debe de cuidar y que debe haber una mejor recaudación. Esto es importante decirlo porque significará un recrudecimiento importante para lo que son los contribuyentes, y significará también que deberemos de estar atentos a las medidas que se tomen para alcanzar la recaudación. Podemos ver en estas láminas algunas notas importantes para iniciar y contextualizar esto, que plantean, por ejemplo, la página IDC Online, que habla acerca de algunos cambios que hará en materia de impuesto de la renta. Y vemos que se destacó el reto que se encuentra en diseñar una reforma en materia fiscal que no genere nuevos impuestos ni tasas impositivas, pero que sí ayude a mejorar lo que son los ingresos. Esto significará entonces que el contribuyente tendrá que ser muy cuidado por parte de los que nos dedicamos a esta materia a efectos de evitar abusos por parte de la autoridad. Así también encontramos el comentario que hace en este caso la jefa del SAT,
Raquel Buenrostro, y llama mucho la atención esto que comenta, porque nos dice un poco de a dónde va el tiro, a dónde se va a encaminar el tema fiscal para el 2022. Y nos comenta que la Secretaría de Hacienda descartó un aumento en las tasas, una creación de impuestos nuevos, tampoco lo va a haber. Sin embargo, van a buscar aumentar la recaudación para cumplir con las necesidades del país. Yo creo que una cosa no está peleada con la otra. Es necesario que haya un aumento en la recaudación en el país porque cada vez hay más necesidades por cumplir. Y esto nos obliga a todos a participar de los gastos públicos. Es una obligación constitucional. Recordaremos que el artículo 31, fracción cuarta, nos plantea la obligación de contribuir para los gastos públicos, así de la federación, estados, municipios, en donde se resida, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Tenemos esa obligación ahí. Sin embargo, buscando una mayor recaudación, el fisco tiene por objeto llevar a cabo determinadas figuras. Entre ellas, ¿cuáles son las herramientas con las que dispondrá el SAT para lograrlos? ¿Qué herramientas le van a dar? De unos años para acá, concretamente de unos 3 años para acá, al Servicio de Administración Tributaria se le ha estado dotando de determinadas herramientas que se llaman facultades de gestión, para que las autoridades tengan forma de poder cumplir con sus obligaciones y con sus facultades de mejor manera. Pero esas herramientas tienden en algunas ocasiones a estar en el límite de los derechos de los contribuyentes. Esto es, hay que cuidar que esas herramientas de gestión que se le dotan no vayan a violentar los derechos del contribuyente. Ella lo comentan aquí, dice, ¿cuáles son los límites que tendrá el organismo recaudador? ¿Cómo evitar que no se convierta esto en un terrorismo fiscal? Esto es, el fin aquí no debe de justificar los medios. Sí se tiene que recaudar de mejor manera, es necesario que se haga así, lo necesitamos para los gastos públicos, se necesita para la reactivación económica, pero a su vez debemos de ser conscientes que del otro lado encontramos a un contribuyente y se debe de buscar protegerlo para no acabar con esa actividad económica o con ese ingreso que nos aporta en este caso el contribuyente. Entonces, son dos escenarios, son dos situaciones en diferente lugar y debemos de buscar que haya realmente un equilibrio y una justicia tributaria. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos otro caso aquí, en el caso del Washington Post, que se habla que Raquel Buenrostro, en este caso la jefa del SAT, como ya lo había mencionado, dice que la mejor forma de mejorar la relación de los mexicanos con el pago de impuestos está en hacer respetar la ley, acabar con los privilegios y obligar a los grandes contribuyentes a poner el ejemplo. Si ellos pagan bien, habrá un efecto dominó. Y sí, efectivamente, lo hemos visto en este año, cómo se les ha exigido a los grandes contribuyentes el pago de sus contribuciones. Creo que esta es una medida atinada, porque por muchos años se les trató con muchos privilegios, dándoles posibilidades de poder diferir sus pagos y mandarlos a otro momento para poder cumplir, y esto sí afecta a las arcas públicas de la nación, porque estamos hablando de grandes contribuyentes, que son cantidades importantes de impuestos. Quizá la medida más importante que se ha tomado a lo largo de la pandemia por parte del gobierno federal fue esta: apretar a los grandes contribuyentes para que pagaran los impuestos que tenían pendientes. No así en el caso de los demás, que no se les dieron facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Quizá México fue de los que menos posibilidades le dio a un contribuyente mediano o pequeño de poder salir adelante, porque no hubo estímulos, porque no hubo facilidades, porque se vieron realmente complicados. Veamos el escenario, cómo se encontraban, por ejemplo, en una situación donde tuvieron que cerrar sus negocios, donde tuvieron que pagar a sus empleados, donde tuvieron que pagar sus impuestos, pero sin la posibilidad de poder generar esa riqueza. Por lo tanto, realmente fueron momentos complicados donde el gobierno, creo yo, el gobierno federal, dejó o quedó a deber a sus gobernados. Sin embargo, bueno, estamos planteando aquí algunas situaciones que se dan en el sentido de que se busca acabar con esos privilegios. Sigue diciendo la tasa máxima de impuesto a la renta de las empresas del 35%, sin embargo, se plantea que en muchas ocasiones son tasas inferiores al 9%. Esto es
que mediante estrategias fiscales, la jefa del SAT considera que la base gravable se baja de forma muy importante, de forma muy sensible, cuando las personas corporativas, las personas morales, las personas físicas tienen un 35% y sin embargo terminan pagando tasas inferiores al 9%. Por eso se pretende que paguen tasas efectivas de acuerdo a lo que les corresponde. Este es un tema también que hay que comentar. En meses recientes se tomó como medida establecer tasas efectivas en términos del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Esto es para que se determine cuál es el monto o cuál es la tasa sobre la cual tendría que estar pagando los contribuyentes en determinadas actividades. Si estás pagando menos de eso, te dice el fisco, es probable que estés en un riesgo de que si tienes una posible auditoría, una revisión, pues vayas a salir afectado por la misma, porque consideran que lo que deberías estar pagando está en un parámetro que se ha publicado por parte de las autoridades fiscales. Entonces, cada vez se le dan más herramientas al fisco, facultades de gestión, repito, pero hay que cuidar también el otro lado de la relación jurídico-tributaria, esto es al pagador de impuestos, que se respeten los derechos. No debe de ser motivo de preocupación, debe de ser motivo más bien de estar muy pendientes para esta reforma que se va a dar, cuáles son los cambios que se pretenden para entonces así buscar que no se violenten estos derechos. Hay que estar muy al pendiente en los próximos días de cuáles van a ser los cambios para saber entonces qué medidas se pueden tomar. Ahora bien, seguimos. Vamos a hablar acerca de ciertos principios que se tienen que respetar. Como ya lo había mencionado yo, en la propia Constitución se establecen las obligaciones de los mexicanos, concretamente en el artículo 31. Y en su fracción cuarta se dispone que el contribuyente debe de participar para los gastos públicos, ya lo dijimos, de la Federación, Estado, Ciudad de México y municipio donde resida, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Esto significa que el legislador, en el momento que vaya a establecer las tasas, los impuestos, las leyes impositivas, debe de considerar estos elementos que están en la Constitución para que no lleguen a vulnerar los derechos del contribuyente. Y me voy a referir concretamente a cada uno de ellos. Dice, antes de hablar de los principios de las contribuciones que reconoce nuestra Constitución, vamos a hablar en sentido amplio de la existencia en el mundo jurídico, de hacer una distinción entre lo que son los principios propiamente dicho y lo que debemos de entender por reglas. Esto que vamos a ver a continuación son principios fundamentales. El legislador no los puede ignorar en el momento de establecer normas de carácter tributario. Bien, esos principios son elementos que contienen un valor considerado reconocido por el legislador. Esto significa que el legislador, al reconocerlo, lo debe de respetar. Son valores programáticos que están encargados de optimizar los derechos fundamentales. Esto es, cuando el legislador establece un impuesto, debe de considerar que sea proporcional, que sea equitativo, que esté destinado al gasto público, el principio de legalidad. Entonces, todo esto debe de ser considerado para que el impuesto no caiga en violación de derechos fundamentales, que finalmente va a determinar la nulidad, en este caso, de un posible impuesto. Los principios son perdurables en el tiempo, esto es, los principios ahí están y el legislador no los puede eliminar, ¿sí? Están ahí y simplemente debe de considerarlos y respetarlos al momento de hacer su discusión, como la próxima que van a tener a partir del 8 de septiembre, en donde se va a determinar precisamente el paquete económico fiscal para el año 2022. Bien. Hay que destacar lo siguiente, voy a brincarme un poco. ¿Cuáles son esos principios que establece la Constitución que son un límite para el legislador a la hora de establecer impuestos? Bien, tenemos el primero, el tema de la generalidad. Sí, como todas las leyes, y como lo sabemos todos, las leyes en general están hechas para ser aplicadas a todos. No debe de haber privilegios, no debe de haber distingos y por lo tanto las leyes son generales. Como número 2 son obligatorias.
Esto es, una de las características, la más importante quizá, es que su cumplimiento no está al arbitrio del ciudadano. Todos estamos sujetos al cumplimiento de las normas, de las normas jurídicas. El tercero es la vinculación al gasto público, y ahorita lo voy a explicar con un poco más de amplitud. Y esto significa que todo lo recaudado debe de ir precisamente a colmar necesidades públicas. El número 4 habla de la proporcionalidad y concretamente a la capacidad contributiva. Y aquí vamos a extendernos un poquito más para ver qué importancia tiene este principio y cómo es que se debe de lograr por parte del legislador, sobre todo cuando encontramos algunos temas que están próximos a venir, que van o que pretenden tocar en algunas de las propuestas que se han publicado para esta próxima discusión para el paquete económico fiscal 2022, que refieren justo a tocar algunas tasas impositivas, sobre todo las de alta gama de las personas físicas. Equidad, que es hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, y finalmente el principio de reserva de ley, que todo lo que tenga que ver con aquellas normas que establecen cargas a los particulares están reservadas para estar elevadas a categoría de ley. Bien, estos principios que vamos a ahondar ahorita con un poquito más de profundidad refieren a los elementos que debe de considerar el legislador en el momento que hace un impuesto o que pretende generar cargas a los particulares. Quizá, porque así se ha dicho por parte del gobierno federal, no va a haber nuevos impuestos. Lo cierto es que sí se pretende, de acuerdo a las noticias que empiezan a permear poco a poco a los medios de comunicación, quizá tocar algunas tasas impositivas, quizá limitar las deducciones en materia de impuesto a la renta, quizá quitar algunas exenciones en materia de IVA. Es decir, tienen algunos parámetros que se pudiesen considerar para el próximo ejercicio fiscal. Eso es a lo que se le llama la reforma fiscal del 2022. Y si bien es cierto, por parte del Ejecutivo Federal se planteó que no iba a haber ninguna reforma de esta naturaleza, lo cierto es que poco a poco lo que se ha ido permeando de esta información y lo que han propuesto inclusive institutos como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos o el Instituto Belisario Domínguez, que el Senado pidió un poco de información acerca de esto, lo cierto es que poco a poco ha dado como consecuencia que se vean cambios que pueden ser pues, más impactantes de los que estaba previsto con anterioridad. Entonces, importante considerarlo, sí, porque estamos próximos a cambios y necesitamos saber hacia dónde van dirigidos. Bien, vamos a hablar del principio de generalidad. El principio de generalidad nos dice que son obligaciones de los mexicanos. Acabamos de plantear que el artículo 31 nos habla de las obligaciones de los mexicanos y en ese sentido dice que al establecer de manera general las obligaciones de los mexicanos resulta ser uno de los elementos principales del acto legislativo. Los actos del legislativo, la creación de leyes, las reformas, modificaciones y demás deben de tener un carácter general. Perfecto, vamos a continuar con este pequeño conversatorio que hablábamos acerca de los cambios que se avecinan para el próximo ejercicio fiscal 2022 y cómo tiene impacto en los contribuyentes. Bien, comentábamos hace un momento pues que es importante dimensionar los cambios que se vienen y buscar siempre la protección o la relación jurídico-tributaria pues, más adecuada. A lo largo del tiempo se le ha dotado de facultades a las autoridades fiscales con la intención de darle mayores herramientas para que vigile, controle el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, las facultades de gestión, pero lo cierto también es que es importante ver el otro lado de la moneda, en este caso el contribuyente. Y mencionábamos que quizá la herramienta más importante que tenemos, pues evidentemente que es la Carta Magna, nuestra Constitución, que establece cuáles son los principios constitucionales que deben de ser observados en todo momento por el legislador en el momento de establecer las cargas contributivas. Y referíamos y hacemos mención concretamente a algunos de estos principios que establece la Constitución. Hacíamos mención ya de la generalidad. Hablamos también acerca de lo que es el destino del gasto público. Voy a regresar una lámina para poderlo comentar. Y es que comentábamos que todos estos recursos que se
reciben por parte del Estado, que son recaudados, deben de estar destinados a los gastos públicos. Es un principio constitucional de gran importancia que dice que el gasto público comprende todas aquellas erogaciones que están destinadas tanto a la prestación de servicios públicos como al desarrollo de su función pública. Y así lo es. El paquete económico fiscal no es otra cosa que estos dos documentos, uno que habla acerca de la gestión de gasto y otro que habla acerca de la gestión del ingreso. Y en ese sentido se dice que en el presupuesto de egresos de la Federación, o en ese proyecto que es ahora o que se va a entregar en próximos días, refiere a todos los gastos públicos que tendrá que hacer la Federación. Y por otro lado entregará también un proyecto acerca de dónde se van a obtener. ¿De dónde se van a obtener esos ingresos? Y ahí es donde participa el contribuyente, porque buena parte de esos ingresos de los que estamos hablando van a tener origen en los pagadores de impuestos. En ese sentido, bueno, aquí hablamos que debe de estar considerado en lo que es el gasto público. ¿Seguimos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, regresando al tema que nos ocupa, tenemos un siguiente punto que es el tema de la proporcionalidad. Y esto significa la capacidad contributiva que tiene cada uno de los contribuyentes, que debe de ser considerada por los legisladores y por las autoridades fiscales a efectos de que no sacrifique más allá de lo que esto puede. Y en tiempos recientes hemos visto cómo se consideran y cómo se reflejan estos derechos que deben de estar siempre bajo la protección de las autoridades, que deben de estar cuidado de que no se excedan en este sentido. Y así hablamos de la proporcionalidad. A través de este principio se distribuyen las cargas tributarias tomando en consideración la capacidad de pago individual de cada uno de los contribuyentes, lo que implica que sea en proporción a sus ingresos y de acuerdo con sus deducciones. Y aquí hago un comentario porque quizá de lo que se plantea ahora para este 2022 o para este paquete económico fiscal de 2022 será el tema de las deducciones. Quizá una de las razones por las que los contribuyentes más pueden bajar sus cargas tributarias lo hacen por medio de las deducciones. Lo que plantea el legislador ahora es hacer ciertos límites a las deducciones a efectos de que entonces no se pueda bajar tanto la base gravable y entonces no se castigue tanto el pago de la contribución. Veremos a ver cómo lo considera el legislador. Ahora, otra de las herramientas que se está utilizando ahora es cambiar, como lo decía ahorita, que en el caso de las personas físicas y en ese umbral que tienen en su tabla impositiva, en lugar de 35%, se plantea por ahí la posibilidad de que aumente a un 40%. Esto es, que participe todavía más, sobre todo para aquellos que evidentemente tienen un mayor ingreso y que son los que estarían pagando esas tasas del 35%, cambiarlas a 40%. Bien, entonces, este tema quizá es de los más importantes y de los más violentados para los contribuyentes. Esto es porque en muchas ocasiones no se respeta la capacidad contributiva y se le pretende sacrificar más allá de lo que el contribuyente puede entregar de riqueza para participar de los gastos públicos. ¿Cómo se pretende o cómo se hace a veces por las autoridades? Bueno, pues en ocasiones se le consideran ingresos de los que no deberían de ser gravados y sin embargo se le consideran así, ya sea porque no los declaró o por alguna situación extraordinaria, o bien que se le eliminen determinadas deducciones que se considerarían ingresos omitidos y tendría que hacer una modificación en su declaración y evidentemente el pago de las cantidades que haya dejado de entregar al fisco federal. Entonces, este es un tema importante, es quizá de los que son más afectados por parte de las autoridades en esas facultades que se le han dotado a la autoridad fiscal. Bien, tenemos que de esta forma la distribución de las cargas fiscales debe aplicarse a la capacidad de pago, partiendo de la exención del mínimo vital. El tema del mínimo vital refiere a que el contribuyente debe de tener una cantidad no tocada por el fisco, ¿sí? Un área vedada para las autoridades, que sea el mínimo indispensable para poder subsistir. A eso refiere el mínimo vital, esto es, que hay una cantidad que ya el fisco no debe de tocar, que debe de darle oportunidad para disfrutarlo al contribuyente, porque es el mínimo existencial, lo que le permite alcanzar una vida con dignidad. Y entonces por esos motivos hay
que no se pueden, por ejemplo, embargar el lecho o el lugar donde duermen las personas, su ropa, porque se cuida un valor que esté en la Constitución y que aunque no está señalado como tal por ser un valor, y se sobreentiende que se entiende, que se tiene, perdón, se habla entonces de lo que es el valor de la dignidad. Y la dignidad está tutelada por diferentes artículos de la Constitución, entre ellos esto que estoy comentando yo, el mínimo existencial, aquella cantidad vedada para la autoridad que no puede pellizcar, que no puede tomar, porque se entiende que está en manos del contribuyente para poderse garantizar una vida digna. ¿De acuerdo? Entonces, estos temas son importantes porque se deben de observar no solo desde el punto de vista de la ley, se tienen que observar también con mucho cuidado desde el punto de vista de los principios constitucionales y de aquellos derechos humanos que incardinan o que rozan con lo que es propiamente la materia tributaria. Concretamente nos referimos a la seguridad jurídica, que debemos de tener en todo momento la seguridad jurídica para podernos proteger, el derecho a la propiedad también, está tutelado también por la Constitución, y así encontramos diferentes artículos que lo que buscan es proteger, ¿sí?, mantener a salvo al contribuyente de las actuaciones de la autoridad, de las redacciones que haga el legislador en las normas tributarias y que van a culminar, bueno, o que pueden llegar a culminar con violaciones en contra de los contribuyentes. Bien, dice que la característica más importante de la proporcionalidad es la capacidad contributiva entendida como la potencialidad real de contribuir. Y entonces aquí hay que observar realmente cuánto es lo que un contribuyente puede participar de los gastos públicos. Tenemos casos muy concretos en donde se pretende que el contribuyente pague más de lo que realmente esté en sus manos, que haga un sacrificio mayor de sus recursos, y esto evidentemente se debe de evitar para que no se caiga en esa práctica antieconómica, porque finalmente el contribuyente va a dejar de pagar impuestos. Quizá esto es importante que las autoridades lo tomen en cuenta, de que hay que apoyar a las empresas, a los emprendedores para que salgan adelante y no sumirlos en una obligación que está fuera de su capacidad contributiva. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la siguiente, el principio de equidad. El principio de equidad es otro que es observado en función de este artículo 31, fracción cuarta, cuando habla que debe ser equitativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en base a este principio, los contribuyentes de un impuesto que se encuentren en la misma hipótesis de causación deben de guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica. Lo comentaba yo hace un momento, hay que tratar igual a los iguales y hay que tratar desigual a los desiguales. Y esto significa que si hay dos personas en la misma situación jurídica o de hecho, por lo tanto, la autoridad y las leyes deben de tratarlo de la misma forma. ¿De acuerdo? Esta es otra situación que hemos observado que quizás se pueda, por parte de la autoridad, considerar de distinta forma a dos personas que están en la misma situación jurídica y de hecho. Me explico. La relación jurídico-tributaria está sujeta a lo que dice la ley. Si hay dos personas que caen en el mismo supuesto de causación, sería importante entonces que los dos que están en esa misma situación jurídica y de hecho sean tratados de la misma forma. Sin embargo, ¿cuál es la realidad de nuestro país? Que es algo que a veces obviamos y perdemos de vista. Si consideramos que arriba de un 55% de las actividades productivas del país son informales, pues desde ahí ya estamos rompiendo el principio de equidad. Esto es, hay personas que se encuentran dadas de alta ante Hacienda, hicieron su proceso o protocolización ante un notario público, pagan servicios, pagan seguro social de sus empleados, y por otro lado tenemos a alguien que está en la simple y llana informalidad. ¿Qué significará entonces esto? Significa una inequidad. Quizá la inequidad más grande que tenemos en México y que nosotros no consideramos en muchas ocasiones es que no estamos tratando igual a los iguales. Personas que están en la misma situación jurídica y de hecho, pero que por alguna razón el Estado les permite que estén en esa forma. Hay mucha informalidad en nuestro país y esto genera que aquellos que están dentro del parámetro de la ley sean apretados o sean más exigidos quizá de lo que debería de ser.
Entre varios, entre todos, sería más fácil contribuir. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues que esto no es así. Hay mucha gente que cumple con las formalidades que te exige la ley, hay muchos otros que no te cumplen con esas formalidades, y esto es quizá lo más claro de la inequidad. Yo lo comentaba en alguna ocasión con una persona que estaba haciendo un negocio o la apertura de un negocio, en todas las dificultades formales que encontró para poder formalizar su actividad. Desde que se dio de alta en Hacienda, desde que se formalizó ante un notario público, desde que tuvo la licencia de funcionamiento por parte del ayuntamiento, es decir, una serie de pasos que debes de seguir para alcanzar realmente la formalidad. Y a la par de que esta persona estaba haciendo esto, había afuera de su negocio alguien que prácticamente vendía los mismos productos que ella, pero sin más ni más que simplemente utilizar la calle para realizar su actividad. Y me lo decía, y creo que tiene razón al decir, por lo injusticio o lo dispar que era, la injusticia que veía al encontrar gente que no tenía ninguna formalidad respecto de ella, que inclusive tuvo N cantidad de complicaciones para poderlo hacer. Entonces, en este sentido, se habla de una inequidad. Sin embargo, bueno, entiendo que por política, más que por otro tema, se trata de no tocar a ciertos sectores con el objeto de permitirles allegarse de determinados ingresos. Pero lo cierto también es que esto genera una inequidad. No son tratados todos de la misma forma. Bien, ahora, hay un principio más que se llama principio de legalidad o principio de reserva de ley. Dice que disponen las leyes. Dentro de este artículo 31, en su fracción cuarta, se establece que esto es referencia a lo que diga la ley. Y esto significa que las autoridades en todo momento, y de acuerdo con este principio de legalidad, se debe de sujetar a lo que establece la ley. Las autoridades no podrán extralimitarse de lo que la ley les faculta hacer, porque de otra manera la actuación de la autoridad caería en una inconstitucionalidad. Esto es, porque rebasa lo que establece la ley. Otra cosa importante que hay que decir es que en tema de cargas tributarias siempre deben de estar contenidas en un parámetro de ley. Esto es, que haya cumplido con un proceso de creación de ley para que entonces ésta tenga que ser acatada. De otra manera, lo que disponga la ley será algo nulo. Y lo comento por lo siguiente, porque otro de los aspectos importantes que se dan en la jerga tributaria es que en muchas ocasiones las autoridades se extralimitan o que van más allá de lo que les permite la ley, haciendo consideraciones distintas a lo que dice la ley o considerando atribuciones que van más allá de lo que la ley les aporta, y por lo tanto esto lo convierte en algo que es considerado ilegal y eventualmente también inconstitucional. Bien, el mínimo vital que habíamos comentado, hacemos una profundización un poco más respecto al tema y dice que el concepto de capacidad contributiva subjetiva deriva del derecho al mínimo vital o mínimo existencial, que implica que todos aquellos que estén destinados a la satisfacción de las necesidades esenciales del individuo no formen parte de la capacidad contributiva. Repito, debe de haber determinados elementos indispensables, mínimos, para que una persona pueda vivir con dignidad, que son área vedada, que no deben de ser tocadas por el legislador y por supuesto tampoco por las autoridades fiscales. ¿Sí? Hay inclusive una jurisprudencia que tenemos aquí abajo de los tribunales colegiados de circuito que refieren a este derecho del mínimo vital o mínimo existencial. Luego entonces es importante que se considere también en las próximas reformas que se plantean para el 2022. Bien, sin duda podemos considerar que este mínimo vital una proyección al principio de proporcionalidad tributaria que limita al legislador para que al momento de diseñar las contribuciones identifique dónde está esta área vedada que no puede tocar y que le permita entonces a los contribuyentes vivir de una forma digna. Debe de dejarle o respetar ese umbral libre o aminorado, sin cargas, que le permita una subsistencia a las personas y que sea un área vedada, como ya lo había comentado, por no estar legitimado constitucionalmente la imposición del gravamen sobre este mínimo
indispensable. Bien, para concluir, les quiero comentar lo siguiente. Es muy necesario que el legislador, que los partidos políticos, que las organizaciones civiles, que las instituciones, que los colegios se acerquen en estos momentos que se está haciendo este paquete económico fiscal para el 2022, para que se consideren todos estos elementos que acabamos de comentar. Entendemos las necesidades que tiene el Estado de allegarse de los recursos necesarios para cumplir con su función, como lo son los gastos públicos. Sabemos de las necesidades que hay. Es importante que se mejore la recaudación. Eso es algo que no podemos negar. Tan es así que organismos internacionales claramente le han puntualizado a nuestro país la necesidad imperante de aumentar la recaudación. Esto es algo que no podemos dejar pasar, y lo vemos y nos lo dicen constantemente organismos como la OCDE y la CEPAL, esa Comisión Económica para América Latina. También en sus números refleja que hay una recaudación muy baja en México en función de otros países. Sin embargo, hay que cuidar también a la otra parte, a la parte del contribuyente. Hay que estar atentos en las facultades que se le van dotando, facultades de gestión a las autoridades fiscales, para que éstas no recaigan o para que su ejercicio no se conviertan en una violación de derechos, sino que tengan la posibilidad de considerar esto al momento de plantear las cargas tributarias. Pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y es un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.